Frente al decreto de conmoción interior, el informe que hoy rinde el gobierno, varias observaciones. La primera, este decreto es inconstitucional porque no cumple el requisito de sobreviniencia. Los artículos 213 y 215 de la Constitución, reglamentados por la Ley 137 de 1994, permiten estas acciones frente a graves alteraciones del orden público que amenacen la estabilidad institucional, pero la Corte ha dejado claro que la mera gravedad no basta para justificarla. Desde la sentencia 122 de 1997, la Corte estableció el juicio de sobreviniencia, según el cual los hechos involucrados deben ser imprevisibles, repentinos e inesperados. Situaciones crónicas o recurrentes no cumplen con este requisito. Y aquí, después de escuchar las intervenciones de los ministros y del comandante, queda claro que este no es un hecho sobreviniente, que es una situación crónica y recurrente la que se vive en la región del Catatumbo. Adicionalmente, y lamento mucho que no esté aquí la defensora del pueblo, era previsible porque en 2023 se establecieron 3 alertas tempranas, 2 estructurales y una de inminencia, 27 de febrero, 9 de marzo y 19 de junio. En 2024, 3 alertas más, 2 de inminencia, 1 estructural, 15 de agosto, 15 de noviembre y 19 de diciembre. La propia defensora del pueblo afirmó esta mañana en la Cámara de Representantes que a pesar de ser una crisis de derechos humanos sin precedentes, sí era previsible y existían varias alertas tempranas. Y la muestra de lo raro que son las urgencias para este gobierno es que lo anunciaron, pero no lo habían firmado porque Petro se fue para Haití. 2. En el Catatumbo lo que hay es una guerra entre bandidos por el control del territorio y el narcotráfico. Los responsables directos son los criminales que asesinan, secuestran y desplazan, pero también la dictadura de Maduro y el gobierno de Gustavo Petro, que les permitieron fortalecerse y ejercer el control de la zona. El crecimiento del narcotráfico de este gobierno es vergonzoso. Nosotros pasamos de 143.000 hectáreas en 2020 a 230.000 hectáreas en el 22, 253.000 en el 23. Y el año pasado, por tener una hoja de coca modificada, además del crecimiento de las hectáreas, la producción de cocaína creció un 53%. 3. No se requiere conmoción interior, ni para combatir el narcotráfico, ni para hacer inversión. Durante el gobierno del expresidente Uribe, nosotros en 2012 encontramos en el Catatumbo 15.000 hectáreas de coca. Dejamos 600 en el 2010. Ahora se cuenta en esa zona con 52.000 hectáreas. Nosotros, en una zona donde no había una sola palma, dejamos 18.000 hectáreas, 3.118 familias guardabosques y arrancamos la carretera Sardinata Ocaña Cesar. Lamentablemente se dejaron 70.000 millones para Tibula, Tarra, Convención, La Mata, pero el gobierno de Santos no quiso seguir poniendo y no se pudo hacer. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿y qué pasó con el supuesto pacto por el Catatumbo? Es que desde agosto del año pasado el gobierno anunció intervenciones e inversiones en esa zona que no se hicieron. Otro punto, señala aquí el ministro de Defensa fallas de inteligencia, como si eso fuera un problema de la fuerza pública y él no fuera el director de la cartera de la cual depende esa fuerza pública. ¿O acaso ustedes no sabían que en Venezuela se concentraban armas, comandantes y hombres de la FARC y del ELN? Entonces hay que leer, porque en el 2021, en el libro Las fronteras y la guerra de Eduardo Pizarro León Gómez, se advertía que Venezuela había dejado de ser santuario para convertirse en la retaguardia estratégica de estas estructuras criminales. Y si no lo sabían, ¿por qué no escucharon el 6º Congreso de los Bandidos del ELN en junio del año pasado? Ellos manifestaron que son
una guerrilla binacional y que son la primera línea de ese proyecto dictatorial, socialista, que avergüenza que el gobierno envíe al ministro de Defensa de Colombia a reunirse con Vladimir Padrino López, un criminal por el cual el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece $15 millones por narcotráfico. Avergüenza que se hable de que entre las dos naciones se va a acordar la política para esa zona, cuando Venezuela es el responsable del fortalecimiento del ELN. ¿O acaso no saben que los guerrilleros pasaron de Arauca al Catatumbo por Táchira y Zulia con el beneplácito de ese gobierno? Y este gobierno mantuvo la negociación con el ELN a pesar de las evidencias de incumplimiento. Del 3 de agosto del 23 al 3 de agosto del 24 habían violado 234 veces los ceses al fuego según el alto comisionado. La CERAC tuvo que parar el monitoreo por hostigamiento y el mismo gobierno reconoció que el ELN pasó de 189 a 232 municipios. Piden recursos con la declaratoria de conmoción, pero este mismo gobierno, con el decreto 069 del 24 de enero de este año, aplaza 785 mil millones del Ministerio de Defensa. ¡Qué contradicción! Les preocupan los muertos firmantes del Catatumbo, pero en realidad en el 2022 mataron 50 firmantes, en el 23 45 y en el 24 31. Y lo que pasa en el Catatumbo está pasando en Guaviare, en Nariño, el sur del Meta, el sur de Bolívar y muchas zonas del país. Y ministro, ¿le preocupa el que disminuyó la capacidad operativa? A usted, que en este Congreso vino a pedir una disminución de 800 mil millones del presupuesto de defensa en 2023. A usted, que ha permitido la disminución de hombres de la fuerza pública, ha debilitado la inteligencia, rompieron relaciones con Israel y pusieron en peligro las de Estados Unidos, que son clave. Y sí nos están metiendo una reforma tributaria por la puerta de atrás con un agravante. Ya lo hicieron en La Guajira. Con el decreto de emergencia se robaron la plata de los carrotanques y de las ollas comunitarias, porque esta decisión de la conmoción interior le permite al gobierno invertir recursos, crear impuestos y además tomar medidas contractuales excepcionales que generan un grave riesgo de corrupción en un gobierno que ya tiene antecedentes en esta materia. Muchas gracias, presidente.